Hola, bienvenido al podcast de ProEspañol, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast de ProEspañol. Hoy tenemos un episodio bastante especial porque tenemos a una invitada. Hoy recibo a Paloma, una profesora apasionada de las lenguas y los viajes. Es de Ciudad Real, una pequeña ciudad de Castilla-La Mancha, en España, evidentemente. Después de vivir en Francia durante su año Erasmus, se enamoró del país y ahora vive en Estrasburgo. Paloma es o era, es el misterio del episodio, profesora en colegio y liceo y enseña español en línea igualmente, para ayudar a personas que quieren viajar y comunicarse mejor en español. Además de su experiencia como profesora y como española en Francia, también está casada con un chico mexicano. Y de eso vamos a hablar hoy, del contraste entre el español en México y en España. Así que comencemos la aventura y el viaje lingüístico. Hola Paloma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar en tu podcast, que creo que soy la primera profe que pasa por aquí. Exactamente, eso te lo estaba diciendo justo antes, primera profesora en el podcast. Vale, muy bien. A ver, Paloma, dime, ¿te he presentado bien? ¿Qué quieres añadir? ¿Puedes resolver el misterio sobre profesora en colegio y liceo? Has hecho muy bien los deberes, me ha gustado mucho la presentación y sí, hasta el año pasado enseñaba en un collège aquí en Estrasburgo y este año estoy totalmente dedicada a la enseñanza online. Estoy en un año un poco de transición, veremos qué pasa, pero contentada con esta aventura digital. Exacto, la aventura de ser independiente, ¿no? Y de explorar nuevos caminos, ¿no? Como los viajeros. Vale, vamos a hacer un descubrimiento porque no solo tienes el conocimiento de español de España, sino también de México, ¿no? Por tus relaciones personales. Y te propongo dividir el episodio en 4 secciones. Vamos a hablar un poco de pronunciación entre España y México, un poco de expresiones y vocabulario, un poco de cómo es viajar, más en la parte de viaje en España y viaje en México, y algunas preguntas personales que siempre nos gustan. Y no sabemos, alguna pregunta sorpresa para las personas que nos escuchan para ver si han comprendido muy bien. ¿Te parece? Me gusta mucho el menú. Venga, vamos, dale. Vale, perfecto. Muy bien. Ahora, pues hemos dicho que estás casada con alguien de México. Y seguramente ya has ido, ¿no? Pues has ido a México. Justamente vuelves de México, ¿no? Me parece. Sí, Sí. acabo de regresar de mi sexto viaje a México. Vale, entonces pues bastante experta de este país de, sí, podemos decir caribeño, ¿no? Porque México tiene una gran costa del Caribe. Has, en tu primer viaje, no sé en qué año fue, pero en tu primer año, ¿viste o notaste alguna diferencia en la pronunciación entre el español de México y el tuyo, por ejemplo? Claro, ya al estar con mi novio en aquella época, conocía el acento mexicano, también había tenido otros amigos mexicanos y yo creo que aparte de la diferencia clásica que es lo que nos caracteriza a los españoles, no a todos, pero a la mayoría, que pronunciamos la C o la Z como yo, Ujú. metiendo la lengua entre los dientes, pues aparte de eso, que es un poco lo más evidente con el español de México y con otros países de América Latina, una cosa que me sorprendió que está relacionada con la pronunciación es la entonación, que es mucho más melódica, aunque esto es una percepción muy personal, pero es como más cantado. Y te voy a contar una cosa que es curiosa, me choca mucho la entonación de las mujeres mexicanas, porque yo me di cuenta al hablar, sobre todo con mexicanas, que yo hablaba muy grave, como de una manera que allí se considera un poco masculina, no solamente por
las palabras o expresiones que utilizas, sino por la entonación. Porque ha habido veces que he tenido a alguna persona al lado, una mujer, y yo no sabía que era mujer hasta que me di la vuelta, pensaba que era un niño, de cómo hablan de agudo algunas mexicanas. Wow, wow, eso es muy interesante. Sí, según pues el país, la entonación cambia. Cuando hablamos otros idiomas, cambia nuestro tono de voz para adaptarnos. Pues también pasa entre países que tienen el mismo idioma, entre comillas, pero con entonaciones diferentes. Es verdad, estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que los mexicanos tienen un español muy cantado, ¿no? Con sus excepciones por regiones, pero es verdad, es como una canción cuando escuchamos mexicanos. Y si quieres una anécdota, yo cuando vine a Lyon por primera vez, que era estudiante, éramos tres venezolanas en el grupo y una mexicana. Y en el autobús de estudiantes, bueno, en el autobús normal donde había muchos estudiantes y franceses, cuando nosotras hablábamos, las venezolanas, em, pues la gente como escuchaba, pero estaba acostumbrada, estaban acostumbrados a los extranjeros. Pero cuando mi amiga Dani hablaba, que es mexicana, con su tono muy particular y muy cantado, los franceses se daban la vuelta, querían mirarla, como, ¿quién habla? ¿No? Como, esto es diferente, ¿no? Es como una canción. Entonces, es verdad, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Y entonces, esto podríamos decir que fue como un choque cultural con la entonación. Sí, porque yo me sentía un poco brusca hablando. De hecho, creo que inconscientemente cuando hablo con mexicanos en México, tiendo a hablar un poco más dulce de lo que quizás hablo yo en mi entorno de España. Ujú, Y creo que esto alguna vez escuché que hasta tiene que ver un poco con la cultura patriarcal, machista, que tristemente hay en todos los países, pero en particular en México se ve mucho esos estereotipos de género, donde parece que como que gusta que la mujer mexicana parezca una niña, hablando muy dulce, y al parecer las mujeres somos capaces de modular nuestra voz para complacer. Y esto es algo ujú, curioso, ¿no? Que al parecer en Europa las mujeres, o en el mundo occidental en general, tienden a hablar de una manera más contundente y con una voz más grave. ujú. Vale, muy interesante este análisis un poco antropológico, ¿no? Bueno, sabes que acabo de volver de América Latina. Y allá las culturas indígenas están muy presentes en Perú, en Bolivia, como en México, ¿no? Pues tienen una gran tradición y herencia indígena. Y a ver, lo que me dices sobre esto, no noté en la entonación de voz de las mujeres quechuas o aymara, pero sí una especie de sumisión. Sí, hay una especie de sumisión que se presenta bajo otras formas, no tanto en el tono de voz, pero también sí podríamos decir en el uso, con la forma de expresarse, son muy educadas, hablan muy bajo en algunos países, no te miran a los ojos, ¿no? Entonces es verdad, puede presentarse pues por el tono de voz, que no lo sabía, pero siento que hay alguna influencia indígena. ¿Qué piensas tú? Seguramente sí. Es verdad que yo no he encontrado, no he tenido la ocasión, mejor dicho, de hablar con personas, vamos a decir, de cultura indígena en México, porque me he movido más en entornos urbanos y bueno, esto de las clases sociales y todo eso en México da para otro episodio, pero bueno, digamos que mi marido no viene de una familia muy indígena, tampoco de una familia, vamos a decir criolla, es como, vamos a decir, el mexicano mestizo medio. Ujú. Entonces ese es el registro que yo conozco. Sí, vale, muy bien. Es bastante interesante, pero sí me llama la atención lo que dices y capaz habría que hacer un estudio mayor, pero en este podcast no lo vamos a hacer. Algo que sí me gustaría saber, porque durante este mes he trabajado bastante sobre la pronunciación de la J y de la R. Y es cierto, bueno, me confirmarás, ¿cómo sientes tú que se pronuncia la J en América Latina? ¿Sientes una diferencia con España? Diría que un poco más suave, quizás un poco más aspirada, no sé si es Ujú. la palabra, quizás en español de España suena un poco más brusca, no lo Gutural. sé. Exacto,
pero es una percepción, quizás tampoco soy experta en estas diferencias. Lo que siempre es curioso, ¿no? Para los estudiantes y no solo, también para los nativos muchas veces es si México, por qué se escribe con la X y se pronuncia con la J. Que sepáis que también lo podéis encontrar con la J, pero es algo que odian los mexicanos. De verdad, si os queréis hacer un enemigo mexicano, escribid México con J. Lo odian. Siempre, por favor, con la X, pero se pronuncia con la J, como con el sonido J. Sí, ¿y sabes por qué? Porque hay esta sección con esta X particular en nombres mexicanos y no con otras palabras. Sí, es por la evolución de la lengua. Al principio me parece, no estoy 100% segura, pero creo haber leído alguna vez que se empezaba escribiendo con la X, como en castellano antiguo, y después ya evolucionó de manera diferente en España y en México con el paso del tiempo. Creo que tiene que ver con eso. Sí, pues o sea, lo que yo he sabido, porque también me he dado cuenta que algunos nombres de origen vasco pronuncian la X de forma diferente, como Xavi, ¿no? Ujú. En lugar de Xavi, como Javier, que pues es esta X que tiene tres pronunciaciones según la región. Y pues lo que he sabido es que las palabras de origen no mexicano, de origen azteca, pero ellos no se llaman aztecas, se llaman, Sería el quechua, se hablaba allí, sobre todo de quechua, depende de la zona, el náhuatl depende. Es que México es muy grande, pero sobre todo sí, en el centro sería el náhuatl. sí, los nahuatl, em, Sí. era que pronunciaban esta X como una J, una R aspirada, podríamos decir, como una J. Entonces, pues como el nombre viene de estas lenguas y tradicionales o autóctonas, pues se mantuvo la pronunciación aunque se tomó la X, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente, o sea, se mantuvo la X con la pronunciación de la J. Entonces, en teoría, por lo menos lo vemos en México, Oaxaca, ¿no? Ujú, Estos exacto. nombres tienen esta pronunciación que es muy particular. O el nombre Jimena, ¿no? Ujú. Jimena, que se escribe con X, que tiene este origen también, es muy interesante porque se escribe con X y se pronuncia con J. Me da mucha risa porque tengo una amiga Jimena. Una amiga que se llama Jimena que siempre lo dice, pero no me llames Ximena, llámame Jimena, ¿no? Entonces, vale, es muy curioso. Y quería saber si habías tenido alguna vez una confusión por pronunciación, especialmente con la Z, ¿no? Que en España se escribe, pues la Z tiene su escritura y su pronunciación, diferencia que no hacemos en América Latina. ¿Has tenido alguna confusión en este sentido? Yo no tanto para comprender, pero sí una vez que fui a hacer una visita a un lugar un poco recóndito, un poco menos turístico, donde había mucha población, vamos a decir, autóctona, que no tiene costumbre de hablar con tantas personas que vienen de fuera de México, pues me escuchaban hablar y no identificaron que yo hablaba como el español. O sea, yo estaba hablando con ellos y me dijeron, pero si hablas español, como diciendo, ¿por qué hablas raro? O sea, les estaba costando entenderme. Y yo sé que cuando utilizo la C, ese sonido, a veces dificulta para ellos la comprensión, sin contar las expresiones que digo sin darme cuenta o el vocabulario que cambia una barbaridad. Ahora imagino que veremos algún ejemplo. Pero sí, yo para comprenderlos a ellos no tanto, lo que me da mucha risa es cuando veo el español de México escrito, confunden muy frecuentemente la S y la C y la Z. Y hay muchas palabras que vas a ver escritas mal. Y ellos, claro, como la pronuncian igual, no se dan cuenta, pero nosotros en España, que sí que hacemos la diferencia, pues nos da un poco de risa porque es muy obvio. Claro, no me imagino. ¿Y esto lo ves en publicaciones como públicas o cuando escriben mensajes en un entorno privado? ¿Dónde ves estos Mm. errores? Lo he visto, por ejemplo, no sé, vas a una heladería, que en México Ajá. es una nevería, donde te puedes comprar una nieve o un helado y ver algún sabor.
es mal escrito. No sé, no sé si habrá Zarzamora. zarzamora, que es como Ajá. la mora, pues con S o cosas así. Zarzamora, dirían ellos. Entonces, pues cosas así de decir, un momento, ¿eso qué es? Y ya pasar el filtro y decir, ah, sí, ya entiendo lo que es. Y claro, traducirlo, ¿no? Hacer una traducción intralingüística. Pues sí, me da mucha risa. Yo creo que esto genera muchos errores ortográficos en América Latina. Y dando paso a lo que has dicho sobre expresiones, y justamente esto de nevería y una nieve, que bueno, sí tiene su lógica, ¿no? Porque pues la nieve es suave y es más lógico que el hielo, finalmente, un helado, ¿no? ¿Qué palabras son muy comunes en México, pero completamente diferentes en relación a España, ¿no? Que ellos utilicen mucho. ¿Qué nos puedes decir como guía Hay de supervivencia infinidad. mexicana? Hay muchísimas. De verdad que cuanto más voy a México y descubro la cultura, más me sorprendo de todo lo que cambia el vocabulario hasta el punto de que yo creo que si alguien me ve hablar, alguien de mi entorno español me ve hablar en México y ve la cantidad de palabras que yo cambio porque decido utilizar la versión mexicana del español, esa variante, para hacerme comprender más fácilmente, pues diría, pero Paloma, ¿qué está hablando? Porque mezclo las dos variantes y suena raro, pero es que es verdad que creo que es lo más práctico para hacerse comprender lo más fácilmente posible. Y el ejemplo para mí más evidente es la alimentación. Prácticamente todas las palabras son diferentes de la carne, las verduras, frutas, y eso dificulta mucho, por ejemplo, a los turistas que van, que han aprendido el español de España y de repente no comprenden el menú. Es que yo misma no lo comprendía cuando iba al principio. Tipo, páseme el menú en inglés, por favor. Prácticamente. Así que lo comprendo más fácil. Vale, sí, yo pues he notado eso entre España y América Latina. Creo que los dos grupos de palabras que cambian más son los de alimentos y los de ropa. Me parece que es como lo que más varía, ¿no? Entre... También cambia bastante. Luego, a lo mejor verbos comunes de acciones cotidianas también. Sí, es que hay muchísimos ejemplos que ¿Tenés algún podríamos dar. ejemplo de algo que nos puedas comentar que cambia entre México y España? Siempre doy esta frase de ejemplo porque para que vea la persona que escuche que puede cambiar prácticamente el 90% de la frase. En español voy a decir, por ejemplo, tengo que ir al coche para coger el abrigo que está en el maletero, Ah, ¿vale? Por ejemplo, ahora lo digo en mexicano, con mi acento, eso sí, pero utilizando léxico mexicano sería, tengo que ir al carro que tengo que agarrar la chamarra que está en la cajuela. O sea, claro, hay por lo menos cuatro elementos que han cambiado en la frase y que y son claves. entonces ya, si no los conoces, pues no has comprendido qué ha pasado, qué ha hecho la persona. Exactamente, sí, hay una gran diferencia, sí, en estas palabras de uso común. ¿Y cómo preparas? A ver, ¿tienes estudiantes que te piden, bueno, yo voy a ir un viaje a México, a América Latina y quiero aprender español? Sí, sí. ¿Cómo los preparas para enfrentar estas diferencias, ¿no? Pues tengo justamente un curso que es de español para viajar, donde ofrezco la versión del español de España porque es lo que yo mejor conozco y es lo que también muchos estudiantes francófonos piden porque está al lado España y es donde más viajan, pero a estos estudiantes que en particular quieren aprender el léxico de México, les suelo siempre ofrecer la alternativa, pero eso es más en las clases privadas, en las clases individuales. Y te digo así, un pequeño secreto, es que estoy pensando en crear un curso especialmente dedicado al español de México para viajar, justamente para evitar ese tipo de confusiones. Y es un curso que va a salir muy rápidamente porque quiero que sea un curso breve, práctico y que el objetivo sea justo eso, que puedas comprender el menú, que puedas evitar ciertas confusiones que a veces son graciosas también. Yo creo que las comentaremos ahora y en definitiva que puedas, si ya hablas español o un básico, pues conozcas ese léxico preciso que vas a escuchar y que sería aconsejable utilizar para hacerte comprender mejor en la vida cotidiana como turista.
Y vale, muy práctico, sí, o sea, veo que va a ser algo como muy concreto y muy práctico, pero sí estoy de acuerdo con que el vocabulario cambia mucho, pero ¿qué piensas a nivel de la gramática? Una persona que aprendió español más con un vocabulario de España, ¿puede ir a México y comunicarse o nada? Terrible. Totalmente, porque si no, yo misma no habría sobrevivido. Claro que puedes comunicarte, es la misma lengua, aunque muchas personas siempre me dicen, ¿qué se habla en México? Mexicano. No, no, se habla español, pero con la variante mexicana, igual que en Venezuela es con la variante venezolana, etcétera. El francés no se habla en todas partes igual, pues es lo mismo el español. Entonces no hay ningún problema si sabes español, aunque sea un nivel básico, vas a poder comunicarte. Esto ya es si quieres ir un paso más allá, estás especialmente interesado en aprender esa variante, ese vocabulario específico, por ejemplo, que vas a pasar una temporada más larga, que tienes familia mexicana, que tienes que ir a México por trabajo, por estudios. En ese caso, pues yo creo que sí conviene, si tienes un contacto frecuente con esa variante del español, aprender esa especificidad. Sí, exactamente. Pues cuando me hacen estas preguntas de la diferencia entre los países, porque una persona que aprende español pues quiere aprender lo máximo, ¿no? Poder comunicarse en la mayoría de los países posibles. Yo les digo, bueno, es un poco como cuando pronunciamos en Marsella la ciudad de Mex y en París la ciudad de Metz, ¿no? O sea, son estas diferencias que sí hay, que capaz te provoca alguna situación divertida o incómoda, depende del contexto, pero como es una cuestión de vocabulario, pues si ya tienes una base gramatical sólida, el vocabulario se aprende, ¿no? Y por exposición en el lugar vas a comprender rápidamente al cabo de unas 2 o 3 veces que ellos llaman carro al coche, porque te lo han dicho, y lo vas a retener, ¿no? Tampoco es un bloqueo total, pero sí está bien si ya quieres tener una relación más durar más tiempo en México o, por ejemplo, sabes que vas a ir con varias frecuencia, entonces siempre es bueno aprender el español local, ¿no? Con ese vocabulario. Vale, me encanta, Paloma, muy bien, ya eres un poco, un porcentaje mexicana también. ¿Y hay alguna expresión que a ti te guste del español de México, que sea particularmente, que te guste por algo? Hay muchísimas, me encantan todas las palabras que contienen el sonido ch, porque no se pronuncia igual y eso me lo hizo ver mi marido, que yo decía la ch un poco diferente y allí es como más ch, un poco, no sé, como más amortiguado. No sé muy bien cómo describir esa diferencia, pero nosotros es como, no sé, menos sonoro y ellos tienen muchas palabras con ese sonido ch. Y Es un hay un poco... verbo que me encanta, que es apapachar. 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 Ujú. Es que significa abrazar en español, pero es más que abrazar, es como tomar en brazos y no sé, sientes como el abrazo de tu madre que se siente súper rico. Sí. ¿Ves? Yo ya utilizo Súper formas de hablar rico. de México, se siente muy rico. Eso un Sí. español de España no lo diría en general. Qué bien se siente muy a gusto o algo así, pero sí utilizo al final en mi español del día a día expresiones mexicanas porque pues vivo con un mexicano, entonces al final Se te todo se pegan. pega. Pero sí ese verbo apapachar me parece precioso porque sientes como todo el significado del verbo y te sientes ya como bien, apapachar. Sí. Lo tenemos en Venezuela, sí, apapachar. Sí, creo que existe también en más También variantes, lo sí. tenemos y es un abrazo especialmente pues muy cálido y muy tierno, ¿no? Muy, muy agradable. Esos abrazos que te mejoran el día instantáneamente, ¿no? No es Sí. un abrazo de saludo. Ah, también una variante sería apapuchar. Tenemos a Papuchar también. Pues muy curioso, ¿no? Es una che como más explosiva. Esto que me estás comentando en México sería un poco más como la che francesa de TCH, ¿no? Un poco más Sí. como explosiva. Entonces ya saben, esto es una pregunta común que me hacen los estudiantes. También, por ejemplo, con el sonido Y y doble L. ¿Hay diferencias? ¿Qué has notado? Pues la verdad.
No tanto en cuanto a la pronunciación, realmente. Lo que pasa es que justo pasó ayer, estábamos hablando y descubrí ayer con mi marido que no decimos nosotros, ellos, perdón, no dicen Y, ellos dicen Y. A la Y la llaman Y. Sí, sí, yo lo Y, sé. y eso me enteré ayer, o sea, no paro de aprender cosas. Pero en cuanto a la pronunciación, personalmente no he notado tanta diferencia. Quizás no tengo el oído tan desarrollado, no lo sé. O me queda algo por aprender, eso seguro. Sí, yo creo que, bueno, es algo que a mí me preguntan mucho porque yo siento que tengo un poco de influencia francesa. Entonces, cuando yo hago la Y, pues es una Y un poco como menos seca, ¿no? En España sería un poco más seca, yo la hago un poco menos. Entonces los estudiantes sí lo notan y me dicen, pero ¿cómo es? Yo lo hago un poco como una DJ francesa y ellos notan porque la Y francesa es más como una IE, ¿no? Entonces sí hay un poco de diferencia, incluso bueno, cuando yo digo Y es la Y, ¿no? Porque estoy confundiendo posiblemente a las personas, incluso hay tres sonidos diferentes. El de Argentina, ¿no? Que es como Ujú, sh, el exacto. de Y el Y. ¿No? Ujú, Incluso, entonces, quería saber si habías percibido estas diferencias. Y me encanta tu respuesta porque hay estudiantes que se preocupan y dicen, ay, pero si no lo pronuncio bien, no pasa nada. Hay muchos nativos que no notan la diferencia porque es muy sutil. Tú la notas porque es diferente a como tú lo haces, pero para ellos no. Entonces, a veces hagamos una J más seca o más sorda más gutural o más sorda, no pasa nada tampoco. Lo importante es, pues, comprender, ¿no? Y hacerse comprender. Con la J soy particularmente sensible porque es el comienzo de mi nombre, entonces, pues, lo noto bastante fácilmente. Vale, muy bien. A ver, y me has dicho apabuchar en México, pero ¿tienes alguna palabra en español de España que te guste? Que sea como tu palabra favorita. sí, me gusta mucho la palabra sobremesa, que no, no tanto por cómo suena, sino por el significado, que es ese Ujú. momento indeterminado después de comer, donde estás tomando el postre, tomando café, hablando, arreglando el mundo, y que se estira muchísimo en España y es un momento Cerrando como contratos también, se cerrando cierran acuerdos. contratos totalmente. Es un momento clave si estáis aprendiendo español para vuestro trabajo en las reuniones. Son hasta la sobremesa y es un momento donde puedes aprovechar para conocer mejor a tu interlocutor. Además, en un ambiente hispanohablante, aunque también en un ambiente francófono, se suele acompañar con alcohol. Si bebes alcohol, con moderación siempre, pero es un momento donde a la gente se le suelta la lengua y puede ser interesante. Exactamente, puedes sacar información importantísima. Me encanta, es muy cultural. Esta palabra transmite mucha cultura, es muy de España. Es muy, muy de España, no lo tenemos en América, en todo caso en Venezuela, pero la comprendo completamente. A ver, Paloma, no sé si tengas algún reto para las personas que nos escuchan o incluso para mí sobre si conozco un poco el español mexicano. ¿Qué piensas? Uy, venga, te puedo hacer alguna pregunta. A ver, por ejemplo, si yo te digo, o sea, tú me dices algo y yo te digo, ¿a poco? Ujú. Ah, Estoy sorprendida, estoy triste, estoy enfadada, ¿cómo estoy? vale. Si tú me dices algo y yo te digo, O sea, tú me estás contando algo y mi reacción es, ¿a poco? ujú, vale, muy bien. Esto la conozco, pero para las personas que nos escuchan, si Paloma me cuenta algo, y yo digo, ¿a poco? Ella está sorprendida, triste o contenta. Les voy a Exacto. dejar las opciones en Spotify, que tienen la opción de responder preguntas, o también en YouTube para que me digan su respuesta. Pero pongan pausa en este momento, escriban su respuesta y ya les doy la mía. Muy bien. A ver, Paloma, si tú me dices algo y yo te digo, ¿a poco?
Bueno, si yo digo a poco, estoy sorprendida por lo que me estás diciendo. Exactamente. Y es algo que yo al principio, cuando un mexicano me respondía ante una frase que yo había dicho, me decían, ¿a poco? Y yo me quedaba como, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso qué significa? Y ya con el tiempo supe que estaban sorprendidos. Era una reacción como, no me digas, ¿En en serio? español de España, ¿en No, serio? ¿en serio? Y yo el ¿a poco? No me No lo te podía lo, no, imaginar no, qué significaba eso. no tenía relación exactamente. Principalmente porque la conozco porque hay una serie mexicana muy, muy, muy conocida a la que nosotros los hispanohablantes estuvimos muy expuestos que se llama El Chavo del Ocho. Y el Chavo del Obviamente. Ocho, pues nos enseñó mucho de cultura mexicana. Entonces, bueno, tengo un poco de trampa en ese sentido. Vamos a la última parte, los últimos minutos, un poco más sobre viajar en España y en México. ¿Qué diferencias notas entre viajar en España y México, además de el tamaño del país? No quiero caer en los clichés de la seguridad, pero un comentario rápido. En cuanto uno sale de Europa, ya no México, el país que sea que esté en Asia, en América Latina, en África, vamos a decir en países más en vías de desarrollo, son las mismas precauciones las que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, intentar no viajar de noche. Eso sería un buen consejo. Y otra cosa que es muy diferente en México cuando viajas, por ejemplo, son las carreteras, que incluso en una autopista de pago la manera de conducir es muy diferente y si no eres una persona que se atreve a conducir en zonas un poco donde sales de tu zona de confort, pues mejor no conducir porque sí podría ser peligroso, no tanto porque, no sé, venga el cartel a hacerte algo. No, no es eso. Es más por el estado de las carreteras o los códigos no escritos que existen y que si tú no los conoces, pues quizás pases un susto. Pero en general, en la mayoría de México hay, si tomas la carretera de pago, hay buenas carreteras, por ejemplo. Pero sí, podría dar muchas diferencias. También puedo dar un punto en común, que son los horarios de comidas, que son muy cercanos a los de España. En México también se suele comer en torno a las 2, 3, hasta 4 de la tarde incluso. Así que en ese aspecto, bueno, no todo es tan diferente. Al final es un país de cultura hispana, entonces sí que tenemos muchas cosas en común, se vive lentamente, no hay prisa y eso es agradable cuando viajas, que el día es muy largo. Exactamente, ¿no? Es un poco más tranquilo, más pausado, ¿no? Sobre el tema, bueno, vamos a hacer también una segunda parte, pero sobre otro tema en el canal de YouTube de Paloma. Les voy a dejar en la descripción la información en donde vamos a hablar un poco más sobre también este tema de seguridad en América del Sur, en este caso, un poco con la experiencia de mi viaje de 2 meses, pero a nivel de cultural, para ya ir cerrando, ¿cómo describirías a un mexicano? Esta pregunta es difícil sin caer en los estereotipos que la verdad no me gustan nada y también es un país enorme. Hay muchísimas diferencias entre un mexicano de Monterrey y un mexicano de Yucatán, no solamente a nivel físico, sino de mentalidad, de forma de hablar, de muchísimas cosas. Pero si tengo que destacar algo de los mexicanos, yo creo, y es algo muy común, yo creo, en América Latina, es desde luego la amabilidad y la cultura de ayudar. Es decir, que si tú le preguntas a un mexicano algo en la calle o en un, no sé, si vives allí y necesitas hacer un trámite, un proceso administrativo, cualquier persona te recibe con la sonrisa, va a hacer lo posible por marcarte el camino, ayudarte, son muy cariñosos también. Y eso es agradable en el día a día, tener personas sonrientes, amables. Eso creo que es lo que más destacaría del mexicano. Y algo muy curioso, que creo que sí los diferencia de otros países de América Latina. Y yo al vivir en Francia con un mexicano y ser española, también soy sensible a ese tipo de diferencias, es que
creo que son más parecidos los franceses y los mexicanos que los españoles y estas dos culturas. O sea, los españoles somos los raros. ¿Por qué? Porque los españoles somos conocidos, y es verdad, no es cliché, por ser muy directos, muy francos y a veces podemos ser tachados de groseros, de demasiado bruscos, mientras que los franceses y los mexicanos, en mi opinión, son más protocolarios, a veces un poco más fríos, puede parecer. Por ejemplo, un mexicano, al menos mi experiencia ha sido así, es súper amable contigo, como lo puede ser un francés eh, que no conoces demasiado. eh, Puede ser cortés, pero hay una distancia, o sea, de aquí no pasas tanto. Mientras que un español a lo mejor parece más brusco, pero si te dice Mm, toma, vámonos de cañas esta tarde, es vámonos de cañas esta tarde, vámonos a tomar algo, aunque te acabo de conocer y te cuento mi vida entera. Somos como muy transparentes en ese aspecto, con menos filtro, para bien o para mal. Y los mexicanos ponen más sus distancias, las relaciones avanzan más lentamente bueno, eso es algo curioso, ¿no? Porque quizás un francés se va a sentir más cómodo con un mexicano que con un español. Bueno, te lo confirmo. Yo siento que yo he tenido más choques culturales en España que en Francia. Porque, bueno, tenemos esta parte un poco más formal, usamos mucho más el usted en Venezuela, pero sí, Venezuela tiene una gran influencia del Caribe, es un país muy mestizo, extremadamente mestizo, muy pocas comunidades mayoritarias. Entonces, pues está un poco esta parte. Tenemos muchos choques culturales, pero somos muy similares a los canarios, por ejemplo. Entonces, depende con quién, pero estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a terminar ahora con el episodio. Paloma, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos. Lo más fácil es en mi web, sicomprendo.net, y si sois también apasionados del podcast, pues tenéis estáis de enhorabuena, como decimos, porque tengo no uno, sino dos. Tengo uno para principiantes, que es Sí Comprendo Débutant, para personas que quieren comenzar el español desde cero o consolidar esas bases que hemos estudiado en la escuela y a veces ya con el paso del tiempo se nos olvidan. Y un podcast que es más para intermedios y avanzados, donde también hago entrevistas como tú, que es un formato que me encanta, y hablamos también de consejos para aprender español, de historias curiosas, y ese se llama Si Comprendo, sin más, Si Comprendo. Así que ahí es donde me podéis encontrar. También tengo un canal de YouTube que ahora estoy recuperando, por eso he invitado a Josmari también para hacer una entrevista ahora al rato, donde vamos a hablar de cómo preparar un largo viaje, una gran estancia en América Latina, que seguro que tienes un montón que contarnos. Y básicamente ahí también tengo Instagram, pero creo que el formato que más le gusta a mis estudiantes para contactar conmigo es el podcast, la verdad. Sí, yo creo que podemos escribir sí comprendo en Google, la vamos a encontrar y en el peor de los casos, sí comprendo podcast, la vamos a encontrar seguro. Pero van a tener la información en la descripción de este episodio. Así que nos despedimos por hoy. Recuerden que tienen la pregunta en los comentarios y en Spotify para ver si han comprendido el ¿a poco? Y nos vamos ahora al canal de YouTube de Paloma. Así que nos vemos por allá. Adiós. Gracias, hasta pronto, besos. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Progre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.